Piensas que tienes el control de tu economía porque cada mes logras estirar el sueldo hasta el último día, pero la realidad es que estás sentado sobre una mina de oro que se está llenando de polvo mientras tú te preocupas por el precio de la leche. La mayoría de la gente piensa que para generar dinero nuevo necesita un título extra o un golpe de suerte en la lotería, ignorando que el capital más inmediato no está en el banco, sino escondido en los rincones más oscuros de su propia casa. No se trata de ahorrar centavos cortando el café de la mañana, se trata de entender que el flujo de efectivo es una habilidad que no te enseñaron en el colegio y que tienes frente a tus ojos en este preciso momento. Si piensas que tu situación financiera es estable solo porque no tienes deudas catastróficas, estás cometiendo el error más peligroso de todos, el error de la pasividad. No te vayas todavía, esta historia guarda algo al final que podría marcarte más de lo que imaginas. Cristina miró el segundero del reloj de la cocina, ese que hacía un ruido metálico y constante que parecía recordarle que el tiempo era lo único que le sobraba y al mismo tiempo, lo que más le pesaba. Tenía 37 años, 2 hijos que ya empezaban a pedir zapatos de tallas que ella no recordaba haber comprado nunca y un esposo que llegaba a casa con la espalda doblada y el ánimo por el suelo. Vivían en un barrio donde las fachadas de las casas compartían el mismo color grisáceo del cansancio acumulado. Cristina no era pobre en el sentido literario de la palabra, no le faltaba un techo, pero vivía en esa cuerda floja, donde un electrodoméstico estropeado o una muela picada de alguno de los niños significaba un desastre total en la contabilidad del mes. Esa tarde, el silencio de la casa se sentía especialmente denso. Abrió el armario del pasillo buscando una manta vieja y al mover unas cajas, un montón de cosas cayeron sobre sus pies. Un secador de pelo que ya no usaba, un par de patines que a su hija mayor le habían quedado pequeños hace 2 inviernos y una lámpara de mesa que nunca llegó a combinar con nada. Se quedó mirando aquel desorden en el suelo. Para ella, eso era basura. Eran estorbos que ocupaban un espacio que ya de por sí era escaso. Lo que Cristina no sabía en ese momento, mientras se frotaba la frente con frustración, era que estaba mirando billetes de banco disfrazados de plástico y metal. El problema de Cristina era el mismo que tienen miles de familias en cada ciudad, la ceguera ante el valor de lo cotidiano. Ella pensaba que para emprender necesitaba una idea brillante, un local en la avenida principal y un préstamo bancario que la dejara sin dormir por las noches. La palabra negocio le sonaba a algo lejano, a algo para gente que usa traje o que tiene una herencia familiar. Pero la verdad es que la riqueza moderna no siempre está en crear productos nuevos desde cero, muchas veces está en saber mover los que ya existen y que otros ya no quieren. Esa noche, mientras cenaban un guiso sencillo, Cristina mencionó casi de pasada que debería tirar esas cajas del armario. Su hijo menor, sin despegar la vista del plato, le dijo que su amigo del colegio estaba buscando unos patines exactamente como los que estaban en el suelo. Cristina se rió, pensando que nadie pagaría por algo usado y viejo. Esa fue la primera vez que sintió esa pequeña punzada de duda. ¿Y si lo que ella consideraba desperdicio era la solución al problema de otra persona? Al día siguiente, con una mezcla de vergüenza y curiosidad, tomó el celular. No era el modelo más avanzado, pero funcionaba. Le tomó una foto a los patines sobre la mesa de la cocina. La luz no era buena y el fondo mostraba los platos sucios del desayuno. Subió la imagen a un grupo de ventas local en internet con un texto corto que decía: "Se venden patines usados, buen estado". A los 10 minutos el teléfono vibró. Una mujer le preguntaba el precio. Cristina, que no tenía ni idea de cuánto pedir, escribió una cifra al azar, algo que le alcanzara para comprar la carne de la semana. La mujer aceptó de inmediato. El encuentro fue en una esquina cercana. Cristina entregó los patines en una bolsa de supermercado y recibió a cambio 2 billetes arrugados. Fue una transacción de apenas 2 minutos, pero cuando regresó a casa y puso el dinero sobre la mesa, algo en su cerebro hizo un clic extraño. No era una fortuna, eran apenas unas cuantas monedas en el gran esquema de la vida, pero era dinero que no existía una hora antes. Era dinero que había salido de un rincón oscuro de su closet. Esa misma tarde, como poseída por una energía que no sentía hace años, Cristina vació el armario entero. Sacó libros que nadie leía, una licuadora que hacía mucho ruido pero que funcionaba perfectamente y 3 chaquetas que sus hijos ya no podían abotonar. Se dio cuenta de que su casa era, en realidad, una pequeña tienda sin que ella se hubiese dado cuenta. El problema es que la mayoría de las personas tienen el mismo tesoro guardado y prefieren que se pudra antes de admitir que necesitan venderlo. Sin embargo, el éxito inicial fue una trampa. Cristina pensó que todo sería tan fácil como esa primera venta. Los siguientes 3 días publicó la licuadora y los libros, pero nadie escribió. 4. El entusiasmo empezó a desinflarse. Se sentaba a esperar que el celular vibrara, pero la pantalla permanecía oscura.
Empezó a pensar que lo de los patines había sido un golpe de suerte, una casualidad que no se repetiría. Su esposo, al verla tan pendiente del teléfono, le dijo con un tono que pretendía ser amable pero que dolía como un insulto: «No pierdas el tiempo con eso, Chris. Mejor descansa que mañana hay mucho que hacer». Ese es el punto donde la mayoría de la gente abandona. El momento en que la realidad golpea y te dice que no eres especial, que tu idea no es tan buena y que mejor te quedes donde estás. Pero Cristina, a pesar de las dudas, sintió una rabia sorda. No quería volver a la rutina de contar las monedas para el bus. Se puso a observar otras publicaciones en internet, miró fotos de otras personas que vendían lo mismo. Se dio cuenta de algo fundamental: sus propias fotos daban lástima. Eran oscuras, borrosas y no generaban confianza. Entendió que muchas personas no venden no porque su producto sea malo, sino porque sus fotos parecen basura. Al día siguiente esperó a que la luz del sol entrara de lleno por la ventana de la sala, limpió la licuadora hasta que el plástico brilló, buscó una sábana blanca y la puso como fondo. Tomó 5 fotos desde ángulos diferentes. Escribió una descripción honesta, mencionando el ruido que hacía, pero asegurando que el motor era potente. Volvió a publicar. Esta vez, no puso el precio más bajo del mercado, sino uno justo que le permitiera negociar. En menos de una hora, tenía 3 interesados. Esa semana, Cristina vendió todo lo que había sacado del armario. El total de dinero que juntó superaba lo que su esposo ganaba en 4 días de trabajo pesado. Pero más allá del monto, lo que Cristina estaba descubriendo era un lenguaje nuevo. Estaba entendiendo qué es realmente la reventa. No se trata de engañar a nadie ni de hacerse rica de la noche a la mañana. Se trataba de encontrar oportunidades donde otros no ven valor. Se trataba de usar una herramienta que ya tenía en la mano, su celular, para llegar a miles de compradores que estaban buscando exactamente lo que ella tenía. Pero pronto se enfrentó a un nuevo muro. El inventario se acabó. Su casa ya no tenía más cosas para vender. Se quedó sentada en el suelo del pasillo, ahora vacío y limpio, sintiendo que el negocio se le escapaba de las manos antes de haber empezado de verdad. No tenía dinero para comprar mercadería nueva en las tiendas grandes. Las facturas del mes siguiente ya estaban asomándose por debajo de la puerta, y la sensación de alivio que tuvo al vender lo viejo se transformó en una presión en el pecho. Fue entonces cuando recordó lo que le había pasado con los patines. Si ella tenía cosas guardadas, otros también debían tenerlas. Empezó a caminar por su barrio, ya no con la cabeza gacha, sino observando. Vio a un vecino sacando una bolsa de ropa a la vereda. Vio un cartel de una señora que se mudaba y vendía todo por poco dinero porque necesitaba desocupar el lugar rápido. Cristina entendió que la riqueza no siempre está en fabricar productos, está en saber moverlos de un punto A, donde son un estorbo, a un punto B, donde son una necesidad. Se acercó a la vecina que se mudaba. Con el corazón latiendo rápido, le ofreció comprarle 3 cajas de adornos y utensilios de cocina con el dinero que había ganado de sus propias ventas. La vecina, desesperada por el tiempo, le dejó todo a un precio ridículo, casi regalado. Cristina cargó las cajas hasta su casa, sintiéndose como una loca. Sus hijos la miraban sin entender por qué la sala ahora estaba llena de cosas de otra persona. Hola mi gente, ¿cómo están? Antes de que continúe el video, hago este pequeño corte para recordarles que estoy ofreciendo asesorías personalizadas para todos aquellos que quieran ordenar su vida financieramente, quieran salir de deudas o quieran empezar a generar más ingresos, ¿ok? De igual manera estoy enseñando a cómo generar estos videos, cómo editarlos, cómo subirlos y empezar a generar dinero desde internet. Entonces, nada, sé que les será de mucha utilidad, así que vayan dejándome aquí su número de contacto o al lugar donde yo me pueda comunicar con ustedes y yo les estaré escribiendo. Y nada, sigan viendo el video y sigan disfrutándolo. Su esposo no dijo nada, pero su silencio era un juicio constante que ella sentía en cada rincón de la casa. Cristina pasó la noche entera limpiando cada objeto. Descubrió que entre la chatarra había piezas de cerámica antiguas y unos marcos de fotos que, con un poco de pintura, se verían como nuevos. Empezó a aplicar lo que había aprendido. Fotos impecables, descripciones claras y, sobre todo, entendió que la gente no compra solo objetos, compra emociones. No vendió una silla vieja, vendió la idea de un rincón de lectura cómodo. No vendió un marco de fotos, vendió el recuerdo de una familia feliz. Empezó a publicar en Facebook Marketplace y en grupos de WhatsApp. La respuesta fue lenta al principio, pero constante. Cristina cometió errores tontos. Un día vendió algo demasiado barato por el afán de tener el dinero rápido, y luego vio que otra persona lo revendía al doble. Otro día, compró un lote de juguetes que estaban rotos y no pudo recuperar la inversión. Lloró de impotencia en la cocina,
pensando que quizás su esposo tenía razón y que estaba jugando a ser empresaria cuando solo era una madre cansada. Sin embargo, en lugar de tirar la toalla, Cristina empezó a anotar todo en un cuaderno viejo. Anotaba qué se vendía más rápido, a qué hora escribía más gente y qué palabras hacían que los compradores confiaran en ella. Se dio cuenta de que productos pequeños como perfumes a medio usar, accesorios de celular o relojes sencillos tenían una demanda altísima y eran fáciles de entregar. Aprendió que Internet había cambiado las reglas del dinero para siempre. Antes, ella habría necesitado un permiso municipal y un mostrador para vender. Ahora, lo hacía mientras sus hijos dormían la siesta, sentada en el sofá con una taza de té. La reventa empezó a ser ese ingreso extra que evitaba que las manos le temblaran al llegar a la caja del supermercado. Pero la ambición, esa que nace de la necesidad real y no de la codicia, empezó a crecer en ella. Ya no quería solo vender lo que encontraba por ahí, quería entender el sistema. Empezó a investigar sobre modelos de negocio donde no necesitaba tener un inventario gigante acumulado en su sala. Leyó, buscó y observó cómo otros publicaban primero y compraban después de haber asegurado la venta. El concepto le voló la cabeza: ganar la diferencia sin poner en riesgo el poco capital que tenía. La vida de Cristina seguía siendo la misma por fuera, la misma casa, los mismos ruidos, los mismos desafíos. Pero por dentro, el miedo estaba siendo reemplazado por una estrategia. Ya no miraba el mundo como un lugar donde el dinero se acaba, sino como un mapa lleno de objetos que esperaban ser movidos. Sabía que estaba lejos de la estabilidad total, que todavía había noches de cuentas que no cerraban, pero ya no se sentía una víctima de las circunstancias. Tenía un método, aunque todavía fuera rudimentario. Un día, una mujer la contactó para comprarle un lote completo de ropa de bebé que Cristina había conseguido en un mercado de pulgas un domingo de madrugada. La transacción fue por un monto que Cristina nunca había tenido junto en sus manos. Al cerrar la puerta tras la venta, se sentó en el escalón de la entrada y respiró profundo. El problema nunca fue la falta de dinero, pensó. El problema era la falta de visión. La historia de Cristina apenas estaba cruzando la frontera de lo amateur a lo profesional. Había aprendido a poner precios inteligentes, a no dejarse llevar por la emoción al comprar, y a entender que el mercado es un organismo vivo que respira a través de la pantalla de su celular. Pero todavía le faltaba la pieza más difícil del rompecabezas: cómo escalar eso que hacía en su sala para que se convirtiera en una verdadera seguridad para el futuro de sus hijos, sin que el negocio se la devorara a ella primero. El cansancio de trabajar sin ver resultados mágicos era real, pero la curiosidad de saber hasta dónde podía llegar era mucho más fuerte. Cada párrafo de su vida ahora parecía sembrar una pregunta cuya respuesta solo aparecería si se atrevía a dar el siguiente paso, uno que la sacaría definitivamente de su zona de confort y la obligaría a ver la reventa no como un truco, sino como la profesión que el mundo moderno le estaba ofreciendo en bandeja de plata. La pequeña victoria del lote de ropa de bebé le dio a Cristina algo más que billetes. Le dio tiempo para pensar. Sin embargo, el tiempo es un arma de doble filo cuando la realidad te pisa los talones. El dinero entró, pero así como llegó, se escurrió entre el pago del alquiler retrasado y una avería en las tuberías que inundó la cocina una madrugada de martes. Cristina se encontró de nuevo frente al fregadero, secando el suelo con trapos viejos, sintiendo que el agua que se escapaba era una metáfora de su propia vida. Por un momento, la idea de la reventa le pareció un juego de niños, una distracción ingenua que no iba a salvar a su familia del peso de las deudas que no la dejaban dormir. Esa es la caída que nadie te cuenta en los videos de éxito rápido. No es una caída estrepitosa con música de violines, es el cansancio cotidiano de despertarte y sentir que, por mucho que corras, la meta siempre se mueve 3 pasos más allá. Cristina estuvo a punto de dejarlo todo esa semana. El celular, que antes era una ventana de esperanza, ahora le parecía una carga. Tenía 3 mensajes de compradores potenciales preguntando por artículos que ella aún no había podido limpiar o fotografiar porque el agotamiento físico la tenía derrotada. La tentación de tirar la toalla y buscar un empleo de limpieza por horas, con un sueldo miserable pero seguro, era real y constante. Pero algo en su cuaderno de notas la detuvo. Al revisar las páginas, se dio cuenta de que en los últimos 30 días había movido más dinero del que jamás había pasado por sus manos en un año de ahorros forzados. El problema no era el negocio, el problema era su falta de estructura. Estaba trabajando mucho, pero no estaba trabajando de forma inteligente. Entendió que si seguía dependiendo de lo que encontraba por azar en la calle, su negocio moriría de inanición. Necesitaba un sistema. Necesitaba aprender a comprar en ofertas y revender con una lógica matemática, no emocional. Empezó a investigar las liquidaciones de las tiendas grandes de la ciudad.
Se dio cuenta de que existen ciclos invisibles para la mayoría, días en que los electrodomésticos bajan de precio para dejar espacio a los modelos nuevos, o temporadas donde la ropa de invierno se remata a precios de risa en pleno verano. Si un producto costaba 100 pesos en liquidación y en internet se vendía habitualmente por 250, tenía un margen que justificaba el riesgo. Aprendió a no comprar por emoción. Ese fue uno de sus errores más caros. Al principio, compraba cosas porque a ella le parecían bonitas, pero descubrió que sus gustos personales no tenían nada que ver con lo que el mercado demandaba. Compró una colección de tazas decorativas que le encantaban y que terminaron acumulando polvo durante 2 meses. En cambio, un lote de accesorios básicos para celulares, que a ella le parecían aburridos y feos, se vendió en menos de 48 horas. Aprendió la dura lección. El dinero no tiene sentimientos, tiene demanda. La reventa de objetos usados seguía siendo su base, pero ahora buscaba nichos más específicos. Se dio cuenta de que las consolas de videojuegos viejas y los juegos retro tenían un público nostálgico dispuesto a pagar mucho más de lo que ella imaginaba. Empezó a buscar en mercados locales, esos donde la gente vende lo que encuentra en sus garajes. Un domingo encontró una consola gris, llena de grasa y sin cables. El vendedor se la dio por casi nada, pensando que era chatarra. Cristina pasó 3 tardes viendo tutoriales en internet para aprender a limpiarla y probarla. Cuando finalmente se encendió la luz roja y el logo apareció en la televisión, sintió una descarga eléctrica de triunfo. La vendió por 10 veces lo que le costó. Sin embargo, el éxito trae consigo nuevos problemas. Su casa empezó a parecer un depósito. Cajas en el pasillo, muebles a medio restaurar en la sala y el constante desfile de extraños que venían a recoger sus compras. Su esposo, aunque ya no cuestionaba el dinero que entraba, se sentía un extraño en su propio hogar. Los niños querían jugar en el espacio donde ahora descansaban 3 impresoras que Cristina planeaba revender por piezas. La tensión familiar era un ruido de fondo que ella intentaba ignorar, pero que le recordaba que la estabilidad no es solo financiera, sino también emocional. Fue en este punto de saturación cuando Cristina descubrió el concepto que cambiaría su escala: la reventa sin tener inventario físico. Hasta ahora, ella compraba, guardaba y luego vendía. Pero ¿qué pasaría si podía publicar primero y comprar después? Empezó a observar productos en tiendas locales que siempre tenían stock disponible. Les tomaba fotos profesionales allí mismo o buscaba imágenes limpias en la red. Publicaba el producto a un precio ligeramente superior. Solo cuando alguien le enviaba el dinero o confirmaba la compra, ella iba a la tienda, lo compraba y lo entregaba. Este modelo le quitó el peso de tener la casa llena de cajas y, sobre todo, eliminó el riesgo de perder dinero. Si nadie compraba, ella no perdía nada. Era un negocio de pura gestión de información. Se dio cuenta de que Internet había democratizado el comercio de una forma que sus padres nunca habrían imaginado. Antes, para ser comerciante necesitabas un local, empleados y una inversión inicial gigante. Ahora Cristina, con su celular medio rayado y su conexión a Internet, estaba operando como una distribuidora logística desde su cocina, pero el camino no era una línea recta hacia arriba. Un día, una plataforma de ventas le bloqueó la cuenta por una queja de un comprador que decía que el producto no era como en las fotos. Cristina sintió que el mundo se le venía encima. Toda su reputación, construida con meses de esfuerzo y calificaciones perfectas, se esfumó en un segundo. Pasó 3 días enviando correos, explicando la situación, sintiendo la humillación de tener que rogar a un sistema automatizado que le devolviera su fuente de ingresos. En esos días de silencio, la duda volvió a instalarse en su cama. ¿Y si esto era solo una burbuja? ¿Y si mañana Internet decidía que ella ya no podía vender más? Ese golpe la obligó a diversificar. No podía depender de una sola plataforma ni de un solo método. Empezó a usar WhatsApp, creó un catálogo en Instagram y empezó a subir videos cortos a TikTok mostrando los detalles de los productos. Aprendió que la confianza es la moneda más cara de la red. Si quería que la gente le enviara dinero sin conocerla, tenía que ser impecable. Sus fotos mejoraron aún más. Empezó a usar fondos limpios, luz natural, y a mostrar los defectos de los objetos usados con total honestidad. Esa honestidad brutal se convirtió en su marca personal. Sus clientes sabían que si Cristina decía que algo estaba en buen estado, era porque realmente lo estaba. La gente empezó a buscarla ya no solo por el precio, sino por ella misma. Se dio cuenta de que hay nichos raros que dejan mucho dinero y que nadie está mirando. Artículos vintage, herramientas de carpintería viejas que ya no se fabrican, libros de medicina descatalogados. Cristina se convirtió en una detective de objetos. Entendió que hay personas tirando dinero a la basura todos los días simplemente porque no saben quién necesita lo que ellos desechan. A medida que ganaba confianza,
Empezó a ver que la reventa puede empezar como un ingreso extra para pagar una deuda, pero tiene el potencial de convertirse en una estructura de libertad. Conoció a otras mujeres en foros de internet, madres solteras, personas mayores de 40 años que habían sido despedidas de sus empleos y que habían encontrado en la reventa una forma de recuperar su dignidad. La historia de la mujer que empezó vendiendo ropa usada por Facebook y terminó con su propia distribuidora ya no le parecía un cuento de hadas, sino un mapa de ruta posible. Cristina empezó a reinvertir cada peso sobrante. Ya no gastaba la ganancia en cosas superfluas. Si ganaba 500 pesos, separaba 300 para comprar más mercadería. Entendió que vender barato no siempre es la mejor estrategia. A veces, un precio demasiado bajo genera desconfianza. Aprendió a valorar su tiempo, su ojo para encontrar oportunidades y el trabajo de limpiar y fotografiar cada pieza. Los logros empezaron a ser tangibles. Un día, pudo pagar la matrícula completa del colegio de sus hijos sin tener que pedir un adelanto a nadie. Otro día, compró una estantería profesional para organizar sus productos, devolviéndole a su familia el espacio de la sala. La transición entre el dolor de la escasez y la recuperación de la estabilidad fue invisible y orgánica. No hubo un momento de epifanía cinematográfica, hubo una suma de decisiones correctas tomadas bajo presión. Sin embargo, el cansancio seguía ahí. Ser ama de casa, madre y ahora emprendedora digital era un malabarismo constante. Hubo noches en que se quedaba dormida frente a la pantalla del celular mientras respondía mensajes de clientes. Hubo días en que la comida se quemaba porque estaba cerrando una venta importante, pero era un cansancio diferente. Ya no era el agotamiento de quien se siente derrotado por la vida, sino el cansancio de quien está construyendo algo propio con sus propias manos. Cristina se dio cuenta de que el problema de muchas personas no es la falta de dinero, sino la falta de visión para adaptarse a las nuevas reglas. El mundo había cambiado y ella, una mujer que antes temía al futuro, ahora lo miraba de frente. Sabía que todavía cometía errores, como cuando compró un lote de maquillaje que resultó ser de mala calidad y prefirió no venderlo para no dañar su reputación, perdiendo toda la inversión. Pero incluso ese error fue una lección. Tu nombre vale más que cualquier ganancia rápida. La protagonista de esta historia ya no era la misma mujer que miraba el reloj de la cocina con desesperación. Ahora, miraba el celular como una herramienta de poder. Sabía que en cualquier closet, en cualquier mercado de pulgas o en cualquier oferta de liquidación, había una oportunidad esperando a ser descubierta. Pero lo más importante es que había entendido que el éxito no es algo que te sucede, es algo que tú provocas moviendo las piezas correctas en el tablero. A pesar de la estabilidad lograda, Cristina sentía que le faltaba dar un paso más. El negocio de la reventa era rentable, pero dependía totalmente de su tiempo y de su esfuerzo físico. Empezó a preguntarse cómo convertir esa actividad en un negocio real que pudiera escalar sin que ella tuviera que estar presente en cada minuto de la transacción. Estaba sembrando la pregunta de cómo automatizar, cómo conseguir proveedores más grandes y cómo crear una marca que fuera más allá de ella misma. La respuesta estaba ahí fuera, en la misma red que le había dado su primera venta de patines, pero para alcanzarla tendría que aprender a soltar el control y confiar en un sistema más grande. La historia de su transformación financiera estaba llegando a un punto crítico, donde el aprendizaje lento estaba a punto de dar paso a una revelación que cambiaría las reglas del juego para siempre, no solo para ella, sino para cualquiera que estuviera dispuesto a mirar su propia casa con otros ojos. Pero esa clave, la que realmente marca la diferencia entre sobrevivir y prosperar, todavía estaba oculta en los párrafos que estaban por venir. La estabilidad es una palabra engañosa porque te hace creer que ya llegaste, cuando en realidad solo has dejado de hundirte. Cristina lo entendió una mañana mientras organizaba sus pedidos en la nueva estantería. Tenía dinero para las cuentas, sus hijos tenían lo que necesitaban, y la tensión en casa se había disuelto en un respeto silencioso por su trabajo, pero seguía siendo una autoempleada atrapada en su propio éxito. Si ella no buscaba la mercancía, si ella no tomaba la foto, si ella no respondía el mensaje, el dinero dejaba de entrar. El cansancio ya no era por falta de recursos, sino por exceso de tareas. Estaba en la cima de su pequeño mundo, pero se sentía agotada. Esa es la verdadera curva de aprendizaje, entender que no puedes hacerlo todo sola si quieres crecer de verdad. Cristina empezó a buscar la forma de automatizar lo que antes le tomaba horas. Lo primero fue el sistema de atención al cliente. Se dio cuenta de que el 90% de las personas preguntaban lo mismo: ¿está disponible? ¿Cuál es el precio mínimo? ¿Dónde entregas? Empezó a usar plantillas de respuestas y catálogos automatizados en su celular. Lo que antes le tomaba toda la tarde, ahora lo resolvía en minutos. Fue su primera lección de libertad tecnológica.
Pero el gran salto ocurrió cuando dejó de mirar los objetos como cosas individuales y empezó a mirarlos como categorías de demanda. Descubrió que los nichos raros que dejan dinero no son producto del azar, sino de necesidades específicas de grupos de personas que nadie más está atendiendo. Se especializó en un sector que le permitía manejar volúmenes pequeños pero márgenes altos, la decoración vintage y los artículos de colección de cocina. Eran fáciles de enviar, difíciles de encontrar en tiendas comunes, y tenían un público que valoraba la calidad por encima del precio. Cristina empezó a contactar a proveedores más grandes, ya no solo a vecinos o tiendas de segunda mano. Buscó distribuidores que liquidaban saldos de importación. Compraba cajas cerradas sin saber exactamente qué había dentro, confiando en su ojo entrenado para detectar valor donde otros veían desorden. Hubo veces que perdió, claro. Una vez recibió una caja de relojes que resultaron ser imitaciones baratas que no podía vender bajo su estándar de honestidad. Pero en lugar de llorar, vendió el lote completo a un mayorista de repuestos, recuperando al menos el costo inicial. Ya no era una víctima, era una estratega. Su esposo, que al principio miraba todo con escepticismo, terminó por unirse al proyecto. Él se encargaba de la logística de envíos y de las reparaciones más técnicas, mientras ella se concentraba en lo que mejor sabía hacer, la venta y el marketing emocional. Entendieron que Internet convirtió objetos comunes en oportunidades de negocio, pero que el negocio real estaba en la conexión humana. Cristina no solo entregaba un producto, entregaba una experiencia. Cada paquete iba con una nota escrita a mano, cada cliente recibía un seguimiento después de la compra. Esa pequeña diferencia hacía que la gente volviera una y otra vez. La reventa le enseñó a Cristina algo que ningún libro de economía pudo: el valor de la observación. Aprendió a ver las tendencias antes de que explotaran. Cuando vio que la gente empezaba a buscar más artículos de organización para el hogar, ella ya tenía un stock de estantes y cajas decorativas listas para publicar. El mundo moderno se mueve a una velocidad que marea a quienes se quedan esperando órdenes, pero premia a quienes se atreven a anticiparse. Cristina ya no era una ama de casa que vendía cosas por Facebook. Era una mujer de negocios que entendía el flujo del mercado digital. Con el tiempo, el negocio escaló tanto que tuvieron que alquilar un pequeño local, no para vender al público, sino para usarlo como centro de despacho y bodega. Fue el día que firmó ese contrato cuando Cristina lloró de verdad. No era por tristeza, sino por el peso de la realización. Recordó el día que sacó los patines viejos del armario y cómo se sentía de pequeña y asustada. Ahora estaba creando empleo para una vecina que la ayudaba con las fotos y las descripciones. Había pasado de buscar dinero en su closet a generar una estructura que sostenía a otras personas. Sin embargo, a pesar de todo el crecimiento, ella nunca olvidó la regla de oro. El problema no es la falta de dinero, es la falta de visión. Seguía viendo personas a su alrededor quejándose de la situación económica mientras sus casas estaban llenas de capital dormido. Seguía viendo gente esperando un empleo milagroso mientras tenían en su bolsillo una herramienta capaz de conectarlos con millones de compradores. Cristina entendió que la verdadera pobreza es mental, es la incapacidad de ver la oportunidad que está disfrazada de trabajo duro y objetos usados. La historia de Cristina no terminó con ella siendo millonaria en una mansión, porque esa no es la realidad de la mayoría. Terminó con algo mucho más valioso: paz mental. Terminó con la seguridad de saber que, si mañana todo se pierde, ella tiene la habilidad de empezar de cero y construirlo todo de nuevo. Esa es la libertad que te da la reventa. No es solo el dinero, es el conocimiento de cómo se mueve el mundo. Es saber que tu próximo ingreso extra podría estar guardado en un closet, esperando a que tú tengas el valor de abrir la puerta y tomarle una foto. Durante todo este recorrido, Cristina guardó un secreto, una forma de hacer las cosas que fue lo que realmente permitió que su negocio no fuera una llamarada de un solo día, sino una fogata constante que daba calor a su hogar. No fue la suerte, ni fue el algoritmo de las redes sociales, ni fue tener los mejores productos. Fue algo mucho más profundo que ella solo reveló al final de su proceso, cuando se sintió lo suficientemente fuerte para enseñar a otros. Esa clave es la que separa a los que lo intentan una vez y fracasan de los que convierten la reventa en un estilo de vida próspero. El método que Cristina descubrió, y que le permitió pasar de vender unos patines por necesidad a manejar un negocio estable, es lo que ella llama la regla del ciclo infinito de valor. Consiste en 3 pasos que cualquiera puede replicar, pero que casi nadie tiene la disciplina de seguir. El primer paso es la auditoría de lo invisible. Dedicar 1 hora a la semana a mirar cada objeto de tu entorno, no por lo que es, sino por lo que vale para alguien más. El segundo es la curaduría de la confianza. Nunca vender algo que tú mismo no comprarías,
asegurando que cada transacción construya tu nombre, no solo tu bolsillo. Pero el tercer paso, el más vital y el que guardamos para este último momento, es la reinversión estratégica del margen. Cristina nunca usó la ganancia de sus primeras ventas para gastos diarios. Durante los primeros 6 meses, cada peso ganado se convirtió en mercadería nueva. Ella vivía con el sueldo de su esposo como siempre lo habían hecho, mientras su capital de trabajo crecía como una bola de nieve en silencio. No se compró ropa nueva, no salieron a comer fuera, no mejoró su estilo de vida hasta que el negocio tuvo la fuerza suficiente para pagarse a sí mismo y dejar un excedente real. La gran revelación que Cristina quiere que te lleves es que el dinero que necesitas ya está a tu alrededor, solo que tiene formas que no reconoces. Está en ese taladro que no usas, en ese vestido que tiene la etiqueta puesta, en ese celular que guardaste en un cajón cuando compraste el nuevo. El secreto no es buscar dinero, es transformar lo que ya tienes. La reventa no es un negocio de objetos, es un negocio de movimiento. Si algo está quieto en tu casa por más de 6 meses, no es una pertenencia, es un billete que se está pudriendo. Hoy Cristina mira a sus hijos y sabe que les está dejando una herencia mejor que cualquier cantidad de dinero. Les está enseñando a ver oportunidades donde otros ven problemas. Les está enseñando que el mundo es una tienda gigante y que ellos tienen la llave de la entrada en la palma de su mano. No necesitas ser rico para empezar a vender, pero necesitas empezar a vender para dejar de preocuparte por ser rico. La honestidad brutal de su camino le enseñó que no hay saltos mágicos, solo hay fotos bien tomadas, descripciones sinceras y la constancia de quien sabe que el éxito es un proceso lento pero imparable. Si llegaste hasta aquí buscando una fórmula mágica, ya la tienes, aunque no sea la que esperabas. La clave vital para tu propia vida que esta historia guardaba es que tu libertad financiera no depende de un jefe, ni de un gobierno, ni de la suerte. Depende de tu capacidad para identificar el valor oculto en lo cotidiano y tener la disciplina de moverlo. Empieza hoy mismo. Ve a ese armario, saca esa caja que te da pereza abrir y mira el contenido con ojos de comerciante. No busques excusas, busca una cámara y una conexión a Internet. La historia de Cristina es tu historia si decides dejar de ser un espectador de la riqueza ajena y empiezas a ser el protagonista de tu propio mercado. No importa si empiezas con unos patines viejos o con una licuadora ruidosa. Lo que importa es que des el primer paso y entiendas que el poder de la reventa por Internet no está en la tecnología, sino en tu voluntad de transformar el desorden en progreso. El vacío de información ha sido llenado. La clave es el movimiento constante y la reinversión de cada pequeño triunfo. Ahora que conoces el método, la pregunta ya no es si funciona, sino cuándo vas a publicar tu primer artículo para cambiar tu vida para siempre. Hola mi gente, otra vez les agradezco por haberse quedado hasta el final, por haber visto el video completamente. Recuerden que cada una de estas enseñanzas busca servir como una guía, servir como un camino, trazar esa línea que quizá necesitan si están perdidos, si buscan un refugio, si quizá en su momento no aprendieron, no hubo un conocimiento como el que está actualmente, puedan aprender. Recuerden que no es tarde, recuerden que cada acción que tomen ahora mismo va a repercutir de manera positiva en el futuro, así que no es una opción desistir, la edad no es un limitante, la edad solamente es un número, siempre y cuando haya energía, fuerza de voluntad y propósito. No hay nada más fuerte que eso, ese es el verdadero poder. Y nada, recuerden que aquí tienen una persona que los escucha, que los entiende. Quizá no tengo su misma edad, pero puedo imaginar lo que podría llegar a sentir si en dicho caso me encuentro en un hoyo, me encuentro en un bache. Siempre y cuando ustedes tengan ese ánimo de aprender, este conocimiento siempre va a perdurar, este conocimiento será temporal. Así que nada, mi gente, los quiero mucho. Cuídense de verdad. Cuiden su salud, cuiden sus finanzas, cuiden a su familia, cuídense a sí mismas. Y nada, les mando un gran abrazo, un abrazo gratificante. Dios me las bendiga y nada, cuídense mucho, ¿ok? Desde Colombia les envío un saludo. Cuídense mucho. Por aquí les estaré mostrando mi usuario de PayPal para todas aquellas personas que me han comentado y quieren dejarme algún regalito debido a que se sienten muy agradecida por mis videos, entonces no está de más. Y nada, gracias de verdad por ver el video, los quiero mucho, 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 mucho. Sigan avanzando y ya saben, aquí estoy yo para servirles.